Asesoría, consultoría y capacitación en comercio exterior. Permítenos contribuir en tu organización para asegurar que tu mercancía llegue en los tiempos y costos planificados. Te orientamos a tener una certeza jurídica. Paga los impuestos correctos y cumple con las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias requeridas en el proceso de aduana. Ponemos a tu alcance nuestros servicios de auditorías preventivas en comercio exterior, revisión de gastos, asesoría fiscal aduanera y revisión de cuenta de gastos. Conoce nuestras asesorías y consultorías en programa IMEX y Anexo 24, OEA CITIPAD y certificación en materia IEPS e IVA. Nosotros te capacitamos en Incoterms, despacho aduanero, clasificación arancelaria, pedimentos, OEA CITIPAD y documentos para importación y exportación conforme a la ley. Te asesoramos y capacitamos en diseño e implementación del área de comercio exterior. Genera ahorros importantes en tu operación internacional que beneficien tu compra y venta. Permítenos ayudarte a crecer más. Hablar acerca de las sanciones del comercio exterior y bueno, para comenzar quisiera darle la bienvenida a la maestra Evelyn Frías, que el día de hoy nos está apoyando con nuestra plática. Pues bueno, Evelyn es maestra en logística y gestión internacional, es licenciada en comercialización internacional, es consultora de comercio internacional y cofundadora de la empresa NINCE SADCB. Evelyn, muchas gracias, bienvenida, gracias por estar aquí, agradecemos mucho tu tiempo y pues bueno, ojalá el día de hoy esta plática sea pues de mucha ayuda para ustedes y que hoy la maestra Evelyn nos pueda pues deleitar con todo el conocimiento que tiene en relación al comercio exterior. Maestra, adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues gracias por asistir. Les comentaba que la idea es que pudiéramos entender las principales sanciones. En el comercio exterior, lamentablemente, pues hay infinidad de sanciones y a veces pues ubicamos como las más específicas o las más multables, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, pues la autoridad lo que hace es que diversifica el tipo de sanciones y dependiendo hacia dónde va a ir encaminada como la multa o la sanción a dónde va a repercutir. Lo vamos a hacer así de corrido y al final o en el inter, si llegan a tener alguna pregunta, pues con gusto nos detenemos un poco. Pues primero tendremos que iniciar para saber cuál es la diferencia entre una infracción y una sanción. Se entiende, la ley tal cual lo menciona, que al final la infracción es una transgresión o el quebrantamiento de una ley. Y evidentemente, pues la sanción es la consecuencia estipulada por la ley para las acciones en las acciones que caíste. Al final te dice que evidentemente, pues primero no puede existir una sanción sin tener prevista antes una infracción, obviamente, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y ahora, por ejemplo, vamos a conocer cuál es la importancia de las multas y las sanciones en comercio exterior. Es importante conocer sobre las infracciones y las sanciones aduaneras dentro de una operación de importación o exportación. Pues obviamente, pues primero para medir los riesgos y pues para evitar los errores, ¿no? Y es más, incluso si ya nos dimos cuenta, pues corregirlos. Es importante destacar que los importadores pues corren mayor riesgo en caer en alguna multa o en alguna sanción. Pues definitivamente por la naturaleza de la mercancía, al final como el producto se va a internar directamente pues a nuestro país, es donde nos hacen el cumplir más con más permisos y más regulaciones y restricciones pues no arancelarias, ¿no? Entonces, pues ahí son los cambios y lo que tenemos que revisar al momento de las importaciones. Dice que las infracciones y las sanciones aduaneras ocurren cuando se incide intencionalmente en ellas o no, o simplemente porque realmente desconocemos la ley.
En mi experiencia, gran parte de las operaciones que hacemos o que revisamos, principalmente es por esto, es por el desconocimiento. Pero pues bien conocemos que el desconocimiento pues no te va a eximir de las obligaciones que tienes como importador o como exportador. Vamos a partir primero, obviamente, pues todo va fundamentado principalmente en la ley. No quiere decir que solamente esté estipulado en la ley aduanera. Como solamente es una plática introductoria, pues nada más vamos a revisar las que aparecen directamente de primera línea, que son directamente en la ley aduanera. Sin embargo, sí existen algunas menciones tanto en las reglas generales como en el mismo reglamento de la ley aduanera, ¿no? Entonces, pero las principales y las que nos marcan el inicio de las infracciones, pues están directamente en el título 8º de la ley aduanera. Primero, podríamos partir prácticamente, para hacerlo como más práctico, diríamos que podríamos dividir las infracciones y sanciones en dos partes, ¿no? Pero yo aquí en mi laminita le pongo que es la número 1, porque a lo mejor hay que estar como al pendiente de ellas, sin embargo, no quiere decir que sean como muy graves, ¿no? Sin embargo, claro que son multables, a lo mejor en montos son menores, sin embargo, pues también hay que tenerlas revisadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la primera que dice que son infracciones relacionadas con el destino de las mercancías. Pues, ¿qué se refiere? Pues prácticamente que tenemos que estar pendiente en caso de que tengamos algunas importaciones temporales, pues que hagamos los retornos en el tiempo y forma tal como lo solicitamos o dependiendo del régimen en el cual lo hayamos importado. Por ejemplo, en el caso de las franquicias, ¿no? Sabemos perfectamente que tenemos un listado para las cuales estamos autorizados o no el poder importar o ingresar mercancía al país. Entonces, esto se refiere a esto. La infracción que sigue son las que están relacionadas a la presentación y declaración de documentos. Este es uno más extensivo, pero pues prácticamente se refiere a los documentos que necesitamos presentar para la importación o la exportación. Como lo vimos en la lámina pasada, pues evidentemente la importación tenemos mayor obligación. Un ejemplo claro, que lo veremos un poco más adelante, es la manifestación de valor, que a la importación obviamente estamos obligadas a presentarla, y en la exportación no, sin embargo, pues solamente es un documento del cual estamos obligados a presentarlo, ¿no? La siguiente infracción dice que son las infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referida al valor de las mercancías y a su comercialización, así como su transportación. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de que tenemos que pasar los datos correctos, no datos inexactos y valores correctos para poder transmitir el valor de las mercancías. Al final, pues en la misma manifestación de valor, pues vamos a determinar bajo qué método de valoración estamos revisando, ¿no? Entonces, al final, todos nuestros documentos tenían que coincidir para que al final se demuestre que lo que nosotros manifestamos en la misma manifestación sea correcta y obviamente al momento de transmitir nuestros cobros. La siguiente infracción se refiere a que prácticamente es el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, prácticamente que pues, ¿qué es lo que vamos a verificar ahí? Que son la seguridad prácticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en dado caso que tengamos algún candado, por ejemplo, que no se haya roto, que venga con los datos correctos y al final, pues si se abrió por X o Y circunstancia, pues que se determine cuál fue el nuevo candado, que tengamos los sellos y que obviamente, pues, la seguridad y la transportación directamente en el transporte, ¿no? La siguiente se refiere directamente a lo que serían las obligaciones con la transmisión de inventarios. En estricta teoría, al momento de llevar nosotros una operación tanto de importación y exportación, tenemos la obligación de llevar el control de nuestras mercancías. Sin embargo, obviamente, pues para empresas que son IMEX, por ejemplo, pues saben que eso es de ley, es de rigor que tenemos que llevar directamente y perfectamente ubicados nuestros controles de inventarios.
La siguiente fracción se refiere a la clave de confidencialidad de identidad. ¿Qué quiere decir? Prácticamente, pues, la gente que está autorizada para el ingreso de los recintos fiscales y de las aduanas, pues se les otorga una credencial. Entonces, al final te dice que tienes que hacer un buen uso de tu credencial, que tiene que aportarle a la persona que aparece ahí, que tienes que justificarte que no presentes una clave o una credencial diferente, o que ya que no esté renovada o que incluso esté cancelada, ¿no? Entonces solamente hay que tener pendiente ahí. Y la que sigue es evidentemente, va más casi de la mano con la parte de las personas que están autorizadas para ingresar a la aduana y se les habilitan los gafetes, entonces evidentemente que hagan un buen uso y manejo de estos gafetes para poder internar a las diferentes aduanas de nuestro país. La siguiente se refiere con las infracciones con seguridad integral de las instalaciones aduaneras. Pues obviamente que hagas buen uso de sus instalaciones al final, pues nos marcan las rutas por donde podemos pasar, por donde no, y los vehículos autorizados para poder transitar para que evidentemente pues no se dañe el asfalto, que sean los datos correctos, los pesos correctos y que transites por las líneas que ellos pues van manejando. La siguiente infracción se refiere al uso indebido de los recintos fiscales. Ellos tienen evidentemente pues un régimen o una administración, ¿no? Entonces, por ejemplo, que al final, si ya te determinaron o te dijeron cómo vas a hacer el uso interno de a lo mejor los horarios o los tiempos o los pesos o el uso de las mismas instalaciones, pues al final que nos rijamos bajo las leyes y los parámetros que ellos nos están autorizando. La siguiente, pues te dice que prácticamente podría ser la infracción de enterar contribuciones y aprovechamientos. Prácticamente tiene que ver con contribuciones y obviamente pues que tenemos que dar continuidad y cumplir con nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Y, por ejemplo, y al final las multas que corren a cargo de la agente aduanal, pues prácticamente son que evidentemente haga buen uso de nuestras operaciones que tanto hace tanto para el importador como para el exportador, es decir, que si yo le estoy dando mi información, pues que realmente haga lo que yo le estoy diciendo que haga, que al final si yo le estoy dando una carta encomienda, pues que haga un buen uso de la carta encomienda, que si al final ya está vencida, él tiene la obligación de solicitarme otra y que no puede, si no es que está estipulado en ese parámetro de la misma carta, pues no puede hacer uso porque al final ya no está vigente mi carta. Entonces al final son los documentos y trámites que van directamente a la agente aduanera. Aquí es donde ya vamos a hablar más bien de lo que tenemos que ver en la parte de la importación y exportación de las mercancías. Podríamos considerar que son las más comunes, por eso es que le ponemos como el segundo título, la segunda versión, sí son un poco más graves y son las que pues directamente nosotros recomendamos que tengan como mayor empeño en estar revisando estos. Cabe señalar, los que ya nos han acompañado anteriormente, nosotros tenemos una herramienta que hemos utilizado prácticamente todo el tiempo, que es el Data Stage. Los que no lo conozcan, pues prácticamente es una herramienta que te otorga la autoridad, donde tú le solicitas directamente en la administración que requieres tu matriz de seguridad. Prácticamente es un trámite, es un documento y posterior a ello lo que la autoridad hace es que mes con mes te va a mandar un archivo con todas las operaciones que hayas hecho tanto de importación como exportación o alguna virtual o alguna solamente un cambio de régimen o cualquier operación a cargo de tu RFC. ¿Por qué lo menciono? Porque al final pues es una herramienta clave para que nosotros podamos hacer una revisión de las operaciones que estamos haciendo. Si hoy yo ya sé, por ejemplo, cuáles son mis infracciones que tengo a la importación y exportación, lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi Data Stage, es decir, mi programa que me mandan mes con mes, y voy a revisar las operaciones que he hecho, tanto de IMPO como de exportación. Voy a revisar si es que estoy cumpliendo realmente con las operaciones que me determinan o si realmente hay un área de oportunidad.
y más vale corregirme a tiempo antes de que la autoridad pues lo diga o lo determine, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, vamos a ver estas sanciones, te decía yo que son un poco más complejas, pero bueno, las vamos a ver igual. La siguiente infracción, pues dice que es la relación a la importación y exportación de mercancías, y están previstas en el artículo 176 y 178. Normalmente, ¿cómo están estructuradas las sanciones y las infracciones? Decíamos que empiezan a partir del capítulo 8 de la ley aduanera y empiezan a partir del artículo 176. En el momento que tengan un tiempo libre, les recomiendo que lo revisen, y lo que sucede, haz de cuenta que lo va armando de acuerdo a temas, por decirlo de alguna forma. Entonces, primero empieza con las infracciones relacionadas a la importación y exportación de mercancías en el artículo 176, y posteriormente en el siguiente capítulo presume cuál es la infracción y cuál es la sanción. Al final la sanción pues obviamente va a caer en una multa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso te determina cuál es la infracción en el artículo 176 y te determina cuál es la sanción en el artículo 178, ¿no? En el 179 te va a decir cuáles son las sanciones aplicables y los montos que vas a pagar por la infracción cometida. También tiene las infracciones de los vehículos de recinto fiscal, lo que yo les decía, que se tienen que sujetar a los lineamientos. Este aparece en el 180 y justamente en el 181 aparece la multa. Entonces, va muy consecutivo, van de la mano prácticamente, viene primero la infracción y después viene la sanción. Con el artículo 182 sucede lo mismo, es la infracción con el destino de las mercancías, y en el siguiente artículo, que sería el 183, pues viene la sanción. Entonces, prácticamente cuando revisen, tienes que tener ambas partes, porque al final te va a decir cuál es la sanción que vas a tener a la infracción ya cometida, ¿no? Por ejemplo, en esta parte dice donde la autoridad presume que ya estás cometiendo una infracción, ¿no? También lo marca en el artículo 177, como lo vemos en la lámina. Entonces, la autoridad presume que ya estás teniendo alguna infracción y es posible que ya te empiece a generar una multa, ¿no? Entonces, ya te vas directamente a tu artículo 179, donde ves cuáles serían los montos aproximados que vas a tener que pagar o ocupar o determinar de acuerdo a la infracción que estás cometiendo. Aquí vamos a revisar ya montos que yo les decía que son como las principales o las más comunes, que normalmente en la experiencia que hemos tenido, pues prácticamente es lo que la autoridad de inicio revisa. En este caso, por ejemplo, vamos a revisar los que tienen que ver directamente con las mercancías, es decir, la obligación que tenemos de transmitir y presentar la información y documentación para la importación o la exportación. Por ejemplo, la primera que tenemos, que va desde los 85.920 a los 114.550, prácticamente habla de extender los plazos concedidos para el retorno de las mercancías. Hay más artículos, traté de mencionar como los más comunes, sin embargo no son los únicos, y aquí hago referencia a que se hace hincapié en el artículo 186 en la fracción quinta, ¿no? Llevamos desde 22.900 hasta 38.180, pues la transmisión de datos inexactos. Esto aparece en el artículo 184b, fracción primera. Lo que yo les decía aquí es la transmisión de datos inexactos, incompletos o falsos sobre el valor de las mercancías, la descripción de la mercancía o la transportación de las mismas. Aquí podríamos ir de la mano directamente con lo que serían los datos inexactos. Hay un anexo, no sé si lo conozcan, que se llama el anexo 19, se le conoce como datos inexactos del pedimento. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? La autoridad te dice, una vez que ya hiciste tu pedimento bajo el anexo 22, ya lo hiciste, ahora te voy a decir, una vez que ya hayas modulado, cuáles son tus campos multables del pedimento. Recientemente lo publicaron y prácticamente son 30 incisos o 30 campos multables, como podría ser la entrada de las mercancías, recientemente el Incoterm, ahora los decrementables, que no pongas
las marcas, modelos, los números de serie, que no los pongas correctamente, incluso que tengas error en determinar los números de contenedor. Entonces, prácticamente son 30 campos multables solamente del puro pedimento, ¿no? Entonces, abajo, esto es como en general, pero bueno, la multa es un poco más baja la que tenemos aquí, que está más abajo, ahorita le hago mención cuál es, pero pues prácticamente es lo que tenemos que estar revisando. La infracción que sigue se ve en el artículo 181, fracción primera, que es la transmisión o no presentar la información que ampare las mercancías o las que se introduzcan al territorio nacional, ¿no? Entonces, si algún documento no lo presentamos, ¿dónde está ahí como el daño que tenemos, ¿no? La infracción que estamos incurriendo. Nos vamos a la siguiente, que estamos hablando ahora sí de una multa de 2.100 a 2.860 por datos inexactos. Esta es la que yo les decía. Esta es la multa por datos inexactos en el pedimento. Lo están valorando por documento, ¿no? Entonces, podrías tener varios. No podría ser tan complicado si tuvieras pocas operaciones, ¿no? Al final, pues dices, bueno, no es tan alta la multa. Me preocuparía en dado caso que tengamos una operación mayor y que realmente tengamos muchas operaciones mensuales, porque al final, si la autoridad te llega a determinar por datos inexactos en el pedimento, esto es lo que vas a pagar por documento. Entonces, aunque el monto es bajo, pues al final si tu operación es mayor y tus mercancías son muchas, pues evidentemente sí se va a ver reflejado una buena aportación que tendrás que considerar, ¿no? Esta parte es la que nos determina por los datos inexactos directamente del pedimento. La que sigue vamos a hablar desde 3.450 hasta 5.770. Esto aparece en el artículo 185, en la fracción tercera, y es donde te dice que olvidar o presentar de forma extemporánea la información que comprueba el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Solamente esto es como para cuando determine que no cumpliste, ¿no? O que no puedas justificar el cumplimiento de una regulación y restricción arancelaria. Esto solamente es en cuestión de multas. Sin embargo, ya operativamente pues incurres en otra sanción porque al final la autoridad puede determinarte una multa mayor porque al final, no lo sé, alguna mala clasificación arancelaria y obviamente al no clasificar correctamente pues tampoco cumpliste con las regulaciones y restricciones no arancelarias que tenías que haber cumplido al momento de la internación de las mercancías. Entonces al final esto se complica un poco mayor cuando tienes que pagar excedente, ¿no? Entonces, al final, incluso a veces hasta pagamos sobre el valor de la mercancía. La siguiente, estamos hablando del artículo 185 en la fracción cuarta, que te dice que va desde 4.620 a 6.920. La transmitir en el sistema electrónico aduanero información distinta a la declarada en el pedimento. La idea es que obviamente pues lo que nosotros transmitamos al sistema electrónico aduanero, ya sea que lo hagamos directamente nosotros o a través de nuestro agente aduanal, pues que todas las operaciones coincidan, ¿no? Y que al final pues volvamos a extender que no tengamos información inexacta o falsa, ¿no? Errónea. Entonces pues también ahí está multable, ¿no? La que sigue que va desde los 4.290 a los 7.130, estamos hablando ya de la fracción sexta, que es la que nos dice, por cada pedimento o aviso consolidado no tengamos impreso el código de barras, ¿no? A veces parecerá, no, en lo personal no me ha tocado ver una multa de este tipo. Yo creería que en automático, el momento que se hace un aviso o un pedimento consolidado, pues tendría que aparecer el código de barras. Sin embargo, la autoridad lo prevé y pues aquí tiene la sanción, ¿no? Vamos desde 2.860 hasta los 4.300 en el artículo 185, fracción décima. Te dice que por cada pedimento que presentes en el módulo de selección automatizada, sin la consignación del pago del módulo bancario o sin la firma electrónica avanzada de quien deba firmar el pedimento o el documento, ¿no?
Entonces, al final aquí también te dice lo que estamos regulando a través de lo que vamos a transmitir a través del sistema de automatización, ¿no? El siguiente artículo, estamos hablando del artículo 185 en la fracción doceava, que te dice que va desde los 1440 hasta los 2860 por cada pedimento que no tenga nombre o razón social o clave de identificación del proveedor o del exportador, ¿no? Entonces, al final, cuando aquí está la razón de ser, cuando nos piden una carta que tengamos que justificar el ID de nuestro importador o el tax ID, y en caso de que no lo conozcamos, por eso es la acción que nos solicitan una carta que lo desconocemos, porque al final pues nuestro agente tiene una justificación el que no hayamos, el que no conozcamos o que no tengamos, porque al final pues sí, ya vimos que es una multa. Entonces a favor de tener en cuenta que evidentemente pues este mismo artículo nos lo dice, entonces tenemos que tener presente pues que necesitamos los IDs fiscales tanto del importador como del exportador. La que sigue, estamos hablando ya de multas más altas, que va desde 20.660 hasta los 41.350. Esto aparece en el artículo 185D. Y pues prácticamente nos dice el no llevar un control de inventarios, ¿no? Entonces, te establece la forma, cómo se tiene que hacer. Un segundo, ok. Cómo lo establece, y pues evidentemente la inicial o la tarea inicial está en el artículo 59, ¿no? Aquí nada más te menciona cuál sería tu sanción. Aquí nos vamos a meter ya, por ejemplo, con lo que sería directamente ya el artículo 187, el artículo 184 y 184 y 185 y el A y B prácticamente son más artículos, pero bueno, vimos los primeros. Ya el que quiera que lo desee, les podemos mandar la liga para que pudieran revisar detenidamente uno por uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en el artículo 187 vamos a ver, por ejemplo, las multas que van desde los 8.270 hasta los 11.360, y prácticamente dice que no tener los precintos, etiquetas, cerraduras y sellos o otros medios de seguridad para almacenar o transportar mercancías, que es lo que veíamos en la parte de seguridad, ¿no? Violar los medios de seguridad, lo que hablábamos de los candados, el no prevenir o garantizar la seguridad de los medios de transporte y las mercancías, permitir la venta de mercancías extranjeras en las embarcaciones aeronaves cuando entran al territorio nacional, no cumplir con los lineamientos establecidos al obtener una autorización para prestar servicios de carga y descarga y maniobra de mercancías en recintos fiscales. Pues al final tenemos que regir bajo las órdenes bajo las cuales estamos llevando a cabo una negociación con los recintos fiscales. Realizar las transferencias o desconsolidación de mercancías sin cumplir con los requisitos y condiciones aplicables. Seguimos en el artículo 187, en la fracción onceava, que van desde 1440 hasta los 2860, cuando el número de candado oficial que se manifiesta en el pedimento no coincida con el candado físico. Lo que decíamos, al final, si por X o por Y tienen que cambiar o abrir o extraer mercancía y se vuelve a colocar un candado fiscal diferente, pues tenemos que verificar que coincida lo físico con lo que estamos declarando, ¿no? Aquí va, por ejemplo, ya una multa más alta, que ya entraríamos en los 82.670 a 124.020. El no tener las copias del pedimento que se demuestre las mercancías a recintos fiscalizados se retornan al extranjero o se exportan, ¿no? Entonces prácticamente está regulando la administración de los recintos fiscales. Y por ejemplo, esta que es una de las más altas, pues ¿por qué? Porque ya tiene que ver directamente con las concesiones que determina la autoridad para los recintos fiscalizados, y es el no cumplir con los requisitos establecidos por el SAT, en el caso de solicitar un permiso o la introducción de un inmueble bajo el recinto o el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Son multas muy altas, pero obviamente pues ya van encaminadas directamente a los prestadores de servicios. Si quieres preguntas. Hola, muchas gracias, Evelyn. Pues bueno, estas son
las infracciones y sanciones que son, digamos, creímos que eran las principales para presentarlas. Nos gustaría saber si tienen preguntas en el chat y mientras nos hacen llegar sus preguntas, a mí me gustaría preguntarle a Evelyn, en tu experiencia, ¿cuáles son de las multas o sanciones e infracciones que regularmente tienen los clientes que tú atiendes? Pues principalmente lo que yo les decía, ¿cuál es nuestro documento original o nuestro principal documento? Pues es el pedimento. Entonces, decía, la multa no es alta porque al final, pues lo hacen por documento. Sin embargo, pues si ya son muchos documentos, pues imagínate de cuánto estamos hablando. Principalmente esa es una y obviamente pues la transmisión de los documentos. Y lo que yo recomiendo es que estemos pendientes directamente con nuestro agente aduanal, pues porque sabemos que al final él es nuestro intermediario entre la autoridad y nosotros. Entonces, aunque él no lo haga o haga la transmisión de los documentos, nuestros e-documents y los documentos que puedan presentar o dar por presentadas las regulaciones y restricciones no arancelarias, pero al final es nuestra obligación revisar qué es. Incluso vimos que también estamos sujetos al cumplimiento de tener toda nuestra documentación y sabemos que de ley lo tenemos que manifestar por lo menos los primeros 5 años. Entonces yo tengo la obligación de tenerlo. Decían, por ejemplo, que al final para algunas empresas que ya están certificadas, en el caso de la manifestación de valor, no tienen la obligación de la presentación. Sin embargo, tienen la obligación de tener en sus expedientes la manifestación. Entonces, que yo no te la pida no quiere decir que no la tengas. La tienes que tener, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es que revisen sus documentos, tanto físicos como electrónicos, qué es lo que te hace falta, porque también en un dado caso de una revisión, pues ahí botan los documentos que no tenemos. Incluso hasta nuestras cuentas de gastos, ¿no? Que bien o mal forman parte directamente de nuestra operación. Gracias. Otra pregunta. ¿Podríamos tener más de una multa en un solo pedimento? Sí, en el caso de los datos inexactos, te decía que normalmente la autoridad lo considera por documento, aunque tengas varios errores, ¿no? Precisamente lo previene. Entonces, la verdad es que dudo mucho que un documento esté correcto al 100%. Les estoy diciendo que son 30 campos multables, ¿no? Lo que tendríamos que hacer nosotros como importadores o exportadores es tener como la Biblia al ladito después de una operación. Cuando te mandan tu documento, es decir, la proforma del pedimento, y te dicen, a ver, Evelyn, revísala por favor porque ya la voy a pagar o ya la voy a mandar a justificar, ¿no? Entonces, antes de hacer eso, tendrías que agarrar tu anexo 19 e irte uno por uno y evaluar los campos multables del pedimento para revisar. Eso es lo que yo hago, ¿no? Porque al final, pues si voy a hacer la operación, me tengo que asegurar que la operación la haga bien desde inicio. Literal, agarramos nuestro anexo 19 y revisamos los campos multables que podían generarse, ¿no? Entonces, al final tenemos la certeza, pues que estamos haciendo las cosas bien. Gracias. ¿Qué nos recomendarías para, en medida de lo posible, evitar caer en estas sanciones e infracciones? Pues solamente hay dos posibilidades. Primero, pues que tú hagas te autoevalúes o te autodetermines. Literal, como si te estuvieras haciendo una auditoría de comercio exterior. Lo haces tú y pues tú revisas obviamente los campos multables. Recordemos que es un mundo de operaciones y son un mundo de mercancías. Al final es difícil que yo lo sepa todo y que yo lo tenga todo, ¿no? Entonces, pero si yo estoy en una empresa y a lo mejor ya conozco bien la rama, pues sí, evidentemente podría yo tener mayor control en la revisión de mis operaciones. Y pues la otra, para eso estamos nosotros, ¿no? Nosotros hacemos auditorías preventivas de comercio exterior. Y lo que hacemos pues prácticamente es esto, ¿no? Revisamos las operaciones que ya tienes bajo el parámetro o el periodo de tiempo establecido por la autoridad incluso. Entonces podemos revisar tu último año, tus últimos 5 años. Y lo que hacemos es eso, ¿no? Realmente hay empresas que a eso se dedican, a hacer una previsión de tus posibles multas o tus posibles áreas de oportunidad que tengas. Gracias. Bueno, quisiéramos
como comentó Evelyn en las láminas pasadas, el que no conozcamos la infracción o la sanción no nos exime de que estamos sujetos a ella. ¿A qué nos referimos con esto? El tema de comercio exterior es muy amplio y nosotros o nos dedicamos a vender o a comercializar nuestros productos o nos dedicamos a revisar la parte aduanera. Sin embargo, en el momento en el que nosotros estamos importando o exportando, tenemos la obligación de conocer cuál es mi riesgo, cuáles son las posibles multas. ¿Por qué? Porque pudiéramos caer incluso en un tema de contrabando, en el momento en el que no estamos acreditando la legal estancia de las mercancías. Por eso nosotros insistimos mucho en el tema del data stage, que tengan el control de sus operaciones aduaneras, que sepan cuántos pedimentos tienen, y no nada más que tengan los pedimentos, sino que cada vez que estén, cuando ustedes tengan sus operaciones, que sepan perfectamente cuáles son los documentos que deben de tener, si tienen COBE, si tienen e-document, etcétera, etcétera. Jacqueline, te escuchamos. Ahorita que estaba escuchando lo de las sanciones y todo lo relacionado, lo último que tengo en mente fue un agente aduanal donde le detectaron mercancía. Iba hacia la exportación, iba a pasar la varita, la garita, y entrando dijeron, pasa. Y de repente pasó a rayos gamas y de repente vieron cosas así sospechosas y todo. Ya no les voy a contar más la historia. Lo que pasó es que dijo la autoridad, dame la mercancía, se queda aquí, la destruyeron y encontraron 1,000 millones de cocaínas, ¿no? Por exagerar. Entonces, yo me quedo pensando, ¿no? Imagínate hasta dónde puede llegar o hasta dónde es vulnerable. Lo primero que se hizo con la agencia aduanal fue, pues vamos a deslindar responsabilidades y verificar que cumplimos con toda la documentación, ¿no? Del exportador, de la parte de verificación de antecedentes y después notificar, ¿verdad? Pero tristemente no sabemos, no supimos qué pasó con el exportador. Entonces, yo creo que también es una cuestión, ¿no? Que está muy, en el peor de los casos, ¿qué te puede pasar en esa situación? Pues mira, a la exportación, en automático, la sanción es menos que si fuera la importación, porque al final si lo importas, si estás trayendo mercancía que no declaraste, definitivamente es contrabando. Entonces, al momento que todavía no se realizó la exportación, pues definitivamente ya está la autoridad presume que ya estás actuando con dolo, ¿no? Entonces, en mi experiencia, dependiendo la gravedad, lo podemos parar directamente con el agente aduanal, porque te mencionaba que el agente aduanal pues es prácticamente el conciliador entre la autoridad y yo, ¿no? Es nuestro intermediario. Entonces, dependiendo, pues lo podríamos parar ahí. Al final, tu agente aduanal se va a súper molestar contigo y probablemente ya no vuelva a trabajar contigo en el menor de los casos, que ya no vuelva a trabajar contigo, porque al final estamos poniendo en riesgo la patente del agente aduanal. Y no solo es él, es la credibilidad con todos sus demás clientes, ¿no? O sea, no eres el único cliente de un agente aduanal, imaginémonos, ¿no? La cantidad de operaciones que tienen. Entonces, no podría ser. Entonces, el menos grave, pues que tu agente aduanal te diga, ¿sabes qué? Por tramposa, ya no trabajo contigo, ¿no? Y al final tenías que buscar con quién hacerlo. Y la otra, si ya estamos hablando de mercancía ilegal y mercancía ilícita, pues la verdad es que esto sí amerita cárcel. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo cosas que la autoridad está determinando que no están correctas. Entonces, ya estamos violando prácticamente lo que la autoridad nos dice. Y pues bueno, al ser mercancía ilegal, pues evidentemente, no sé qué le pasó al exportador, seguramente no le fue nada bien, pero te digo, el más grave es que pues ya son partes penales y sí amerita prisión. Y automáticamente, en ese sentido, pues tener todo en orden, ¿no? Eres automáticamente auditable. En cuanto pasa, Claro. sucede algo, es auditable, ¿no? Entonces, la recomendación precisamente recae ahí. Somos tan vulnerables a esas situaciones porque dependemos de transportistas, de fabricantes, dependemos de muchas situaciones y realmente la única manera como podemos deslindar responsabilidades y decirle a la autoridad, yo seguí procedimientos, yo seguí protocolo y aquí tengo todo lo que cumple con la ley, es una manera como también para deslindar, ¿no? Entonces, uno, no pagas multas y dos, te puedes proteger por todas las vulnerabilidades que existe Claro. dentro de la cadena de suministros. Sí, es correcto, Jackie. Gracias. Como bien comenta Jackie,
Digo, al final estamos hablando de infracciones y sanciones. ¿Qué le pudiera suceder a la agente aduanal? Pues incluso que se le quiten la patente. Y no nada más que le quiten la patente, sino que hasta vaya a prisión por un tema de mercancía ilícita. Jacqueline nos comentaba, buscamos al exportador y quién sabe en dónde estaba, ¿no? Entonces, pues directamente la sanción o los ojos de primera instancia están con el agente aduanal, a ser representante de este tipo de operaciones. Y cuando nosotros hacemos una operación de comercio exterior, tanto de importación como de exportación, lo primero que me pide la autoridad es que yo tenga un RFC. Entonces, de entrada, ya ahí le estamos diciendo a la autoridad que sí estamos dados de alta, tanto como persona física con actividad empresarial, como persona moral. Entonces, desde ahí ya empezamos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales y obviamente también con las obligaciones aduaneras. Pues para hacer un poco de resumen, antes de tocar las preguntas que me están haciendo aquí sobre el data stage, es primero tenemos que revisar nuestras operaciones. Si queremos importar o exportar, yo como importador y como exportador, ¿cuáles son mis obligaciones? Tengo que revisar si tengo alguna regulación o restricción no arancelaria que cumplir, porque nosotros dábamos el ejemplo de una fracción arancelaria. Y no nada más que te equivoques al clasificar, podría ser un dato inexacto. Pero si te equivocaste al clasificar, pero esa fracción arancelaria pagaba más impuestos, ahí estamos cayendo en una multa de omisión de impuestos. Después resulta ser que la nueva fracción arancelaria te dice que tienes que cumplir con una norma oficial mexicana. Entonces, no nada más es las multas en las que tienes que caer, sino todo el tiempo que vamos a tener, porque nuestra mercancía va a estar retenida hasta que nosotros comprobemos o entreguemos la regulación o restricción arancelaria, que podría ser el caso de una norma oficial mexicana. ¿Cuánto tiempo me va a tardar? Seguramente si eso fue dentro de un reconocimiento aduanero, a lo mejor también la unidad va a estar detenida hasta que yo pueda comprobar que la mercancía ya cumple con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y entonces no nada más son temas de multas, sino son temas de otros costos que se involucran, como pagarle estadías a tu transportista, como pagarle demoras de contenedor a la naviera si viniera por contenedor, el tiempo que la mercancía esté, y además que tienes que hacer el trámite inmediatamente, y todo el tiempo que te quedaste sin tu mercancía. Entonces debemos de tener muy, muy en cuenta cuáles son aquellas regulaciones o restricciones con las que yo tengo que cumplir. Otro de los errores que cometemos es que de repente viene mercancía de más, o el tax ID no viene, o la unidad de medida no viene declarada en la factura. ¿A qué me refiero? En la factura dice 1, pero no dice si es una pieza, si es un bulto, si es un kilo. Se la pedimos o la corregimos, se la mandamos a nuestro agente aduanal, él la transmite a la gente, lo transmite en el e-document, la autoridad ya tiene esa información, pero cuando tú estás armando tu expediente, resulta ser que no cambiaste esa factura y se quedó como 1, es decir, no decía ni kilos ni piezas. Entonces, cuando la autoridad viene y te revisa, pues tú le entregas otra documentación que no es. Por eso decimos, debemos de estar perfectamente al pendiente de cuáles son los documentos y cómo hacemos nuestras operaciones aduaneras. Aquí Susana Jiménez me dice, ¿el data stage tiene algún costo y bien cómo se puede solicitar? Forzosamente tengo que realizar previo. Ok, voy a entrar con el tema del data stage y abordar también la pregunta de Alejandro, en donde me dice si me puede proporcionar información sobre artículos que han importado, así como sus estadísticas. Alejandro, Susana, el data stage es un reporte que me da la autoridad, que es totalmente gratuito, de mis operaciones de comercio exterior. Yo no puedo solicitar el data stage, por ejemplo, de Alejandro, no. Alejandro lo tiene que solicitar directamente, solamente son de mis operaciones de comercio exterior. ¿Puedo pedir las operaciones de comercio exterior de años anteriores? Sí lo puedo solicitar. Cuando tú solicitas tu data stage, lo que hace es que la autoridad te manda un reporte y te va a decir, Susana, Alejandro, aquí están las operaciones que hiciste en el mes de mayo.
hiciste 10 operaciones, aquí están tus números de pedimento. Te va a dar, además del número de pedimento, te va a dar la aduana, te va a decir los ítems que trajiste, las fracciones arancelarias, el valor, los números de e-document. Es una base de datos de las operaciones. El número de e-document, el número de BUSEM, no recuerdo si me ayudas, Evelyn, qué otras informaciones. Sí, viene prácticamente, haz de cuenta que todo lo que viene en tu pedimento viene desglosado. Puedes revisar evidentemente qué Incoptar estás utilizando, cuántas operaciones de importación hiciste, cuántas de exportación hiciste, si, cuánto estás declarando en incrementables, qué medios de transporte estás utilizando, con qué frecuencia, de qué país. Prácticamente es toda la radiografía de tu pedimento y lo que mandan es, por ejemplo, te lo mandan como por secciones, ¿no? Entonces, el encabezado del pedimento es una pestaña, ¿no? La base grabable es otra. Entonces, al final, para cuestiones estadísticas y de revisión, pues te sirve mucho. Y para la parte contable también, porque evidentemente, pues vienen declaradas todas las contribuciones que has hecho en tu pedimento, incluso los medios de transporte, las aduanas, tus agentes aduanales, tus mercancías, o sea, es literal una maravilla el data stream. Todo lo tienes a la mano. Y te ayuda como estadística. Nosotros lo recomendamos, sí que lo tengan, porque a lo mejor tú dices, tú tienes mucho trabajo y entonces haces tus expedientes, pero de repente te faltó armar 1 o 2 expedientes. Digo, tomando en cuenta que tuvieras 10 operaciones, pero hay empresas que tienen 100 o 200 operaciones al mes, o más me atrevería a decir. Ajá. Entonces, en el Data Stage te va a ayudar para saber cuántas operaciones tuviste. Tenemos que cruzar la información de lo que tiene el SAT con lo que yo tengo físicamente y saber si ellos tienen 10 operaciones, yo debo de tener 10 operaciones. Si ahora de la información que ellos tienen este COBE, yo tengo este COBE, entonces digo, ahorita si no lo tienes, seguramente nos va a costar un poquito de trabajo tenerlo al día de los últimos 5 años, pero yo te diría, empieza desde ahorita a hacerlo para que tengas un mejor control de tus operaciones. Esto lo hacen mucho las empresas IMEX, pero también a ti, digo, no porque no seas empresas IMEX, no quiere decir que la autoridad no te va a hacer alguna revisión. Me preguntaba Susana si forzosamente tienes que realizar previo. Mira, el agente aduanal lo pide porque el agente aduanal tiene la obligación de verificar la información y la fracción arancelaria. Con lo que nos decía ya que hace ratito de la historia esta de que la mercancía le habían metido ahí una mercancía de difícil identificación, lo que nosotros decimos es, si hagamos previo, porque nos va a ayudar a verificar no nada más el tema de la fracción arancelaria. Yo voy a revisar si la mercancía viene completa, si viene etiquetada, si no está dañada, si las cantidades son las correctas. Digo, para eso nos sirve. Y además, en el tema de las fracciones arancelarias, nosotros, digo, si traes mercancía recurrente, a lo mejor es algo que ya puedes negociar con el agente aduanal y decir, agente aduanal, siempre traigo la misma mercancía, proveedor es el mismo, intentemos omitir el previo. Eso es una negociación, o que te haga un previo ocular, si se puede hacer un previo ocular express, es que abren las puertas, lo revisan así rapidito, cierran, ponen candado y se va. No en todas las aduanas lo permiten, pero Veracruz es una de ellas que sí lo puede realizar. Susana me pregunta, ¿cuál es el tiempo en el que me deben de hacer mi despacho? Si hablamos de importación y exportación son tiempos diferentes. Hoy yo te diría que, o mi recomendación sería que lo hiciéramos dentro de los días libres de almacenajes que nos da la ley aduanera. La ley aduanera en el artículo 15, si no me equivoco, nos dice los días libres que nos dan. Nosotros hoy para mercancía general en aduana marítima tenemos 7 días libres de almacenaje. En medida de lo posible, tu agente aduanal tendría que intentar despachar dentro de esos 7 días. ¿Para qué? Para que no te genere almacenaje. Pero eso no nada más depende de tu agente aduanal. Tu agente aduanal puede ser muy eficiente, pero si tú no le das las informaciones que él necesita para hacer el despacho de aduana, seguramente se va a tardar más. ¿Qué documentos le deberías de dar
anticipadamente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como importadores o exportadores estamos muy mal acostumbrados a decir, ah, mañana ya va a llegar, ahí te van los documentos. Me das muy poco tiempo para reaccionar. Ahora, también en el agente aduanal tenemos casos que aunque les mandemos la información una semana antes, un día antes de que va a llegar el embarque, cuando llegó ya lo están revisando. No, tenemos que forzarlos a que se haga anticipadamente. ¿Por qué? Porque yo puedo prever. Si tengo que hacer pagos, por ejemplo, si son a las navieras, a veces tardan de 48 a 72 horas. De ahí ya me comí 3 días. Entonces, pues yo tendría que pagar los fletes desde antes, le tendría que mandar mi factura desde antes a la agente aduanal y que esté correcta, porque a veces luego no está correcta, nos falta el tax ID, no sabemos qué tiempo de incontramés, los incrementables no los sabemos determinar, estamos adivinando, me falta alguna norma oficial mexicana. A veces las normas tardan 3 meses en dárnoslas. Entonces, imagínate si tu mercancía llegó y se va a esperar 3 meses, por eso tenemos que anticipar esas informaciones. Pero si todo está bien, deberíamos de tardarnos 7 días. Digo, en estricta teoría, ahora, ¿qué pasa? Los puertos están muy saturados. Hablando específicamente del puerto Manzanillo, si yo revalido hoy mi vele, a veces el previo me lo van a dar para 3 o 5 días después. Entonces, a lo mejor ya no lo puedo despachar dentro de 7 días. Eso va a depender mucho de la saturación del puerto. Ahora ya hiciste tu previo y a veces la maniobra de salida te la dan para 2 o 3 días después. Entonces va a depender también mucho de la eficiencia de tu agente aduanal, de que tú le mandes toda la información correcta y anticipada y de cómo esté saturado el puerto. Existen otras, Susana, a través de Grupo Casi, si quieres tomar nuestros datos, hay otras alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Pues a lo mejor buscar un recinto fiscalizado estratégico. Ahí podemos jugar con los tiempos. Yo te diría, si hoy nos tardamos 15 días en despachar y pagas 7 días de almacenaje, ¿podemos reducir estos costos? Lo podríamos hacer. Carmen Torrentino nos pregunta, si el valor de la mercancía es menor a $300 y a la hora de hacer la importación no se cuenta con el ID fiscal del proveedor, ¿no es necesario declararlo en el pedimento? Si lo vas a hacer, como es un monto pequeño, normalmente te dice la autoridad que todavía, dependiendo cómo lo traigas, si lo vas a volar o lo vas a importar a través de la mensajería. Entonces, si por el monto, normalmente no te lo piden, porque por el monto normalmente lo llegan a hacer a través de una clave de pedimento, creo que es T1, que son prácticamente pedimentos globales. Entonces, como son pedimentos globales, no va especificado uno. Entonces, prácticamente el que lo hace, prácticamente es la mensajería o la empresa que está importando nuestra mercancía. Y solo por el valor, si tú vas a hacer un pedimento a tu nombre y no a un T1, es decir, hagamos un A1, por ejemplo, tendrías la obligación de hacerlo porque, como lo vimos, sí es un campo multable. Sin embargo, sí actualmente sí nos ayudan las cartas de No Tax ID y literal le dices que no conoces el RFC o el Tax ID de tu proveedor, porque a lo mejor fue tu única compra, o porque a lo mejor lo importaste por única ocasión, o lo viste en internet y lo pediste, pero lo quieres importar a tu nombre, pues porque tienes un padrón de importadores y lo quieres hacer así. Puedes ingresar la carta donde dices que no lo conoces y solamente fue una operación y ya no te repercute la multa, porque así lo configuras o lo ajustas con tu carta del No Tax ID. Gracias, Evelyn. Alejandro, no sé si te quedó claro el tema del data stage, porque te digo, no nos da información de otros contribuyentes, solamente te va a dar el de tu empresa. La puedes usar así para estadísticas y lo que sí te va a dar, por ejemplo, puedes hacer filtros y decir cuántas mercancías traje de este mismo producto. Ahora, nos gusta también del data stage recomendarlo, porque a veces nosotros tenemos la misma mercancía, y entonces empiezo a ver que es la misma mercancía que yo importe tiene diferentes fracciones arancelarias. Eso no podría ser posible. También podría ser un campo multable por temas de datos inexactos. No podríamos tener la misma mercancía con diferentes fracciones arancelarias.
o la misma mercancía con diferentes fracciones arancelarias por diferentes aduanas. Es la misma mercancía. Gracias, Alejandro. Entonces, por eso lo recomendamos mucho. No sé si tengan más dudas en relación con el tema de las sanciones o infracciones. Muy bien. Pues muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes que hayan participado el día de hoy. Nos gustaría nada más hacer rapidito las siguientes presentaciones. Evelyn, bueno, tenemos un taller el próximo 21 de junio. El costo es de 800 pesos masiva. Son 5 horas y lo que queremos enseñar en este taller son cómo nos realizarían auditorías de comercio exterior y te decimos cómo estar preparado justamente para este tipo de auditorías. ¿Qué tocamos aquí? Cómo debemos de armar nuestros expedientes de comercio exterior electrónicos, el mismo con los archivos físicos. ¿Qué documentos me van a comprobar o van a comprobar el cumplimiento de mis obligaciones? El anexo 19 que decía Evelyn hace ratito, ¿cuáles son mis datos inexactos? ¿Cuáles son los beneficios que yo podría tener al hacer este tipo de auditorías? Las infracciones y sanciones. Perdón, aquí Adriana me está preguntando, en relación a series, el no declararlas, ¿qué tipo de multa me haría acreedor? ¿Datos inexactos? Sí, normalmente los números de serie es como para mercancías, maquinaria, dependiendo obviamente de la naturaleza de la mercancía. Conocemos que no todas las mercancías pues tienen número de serie, sin embargo, si sí la tienes, y a lo mejor, o sea, es decir, si es una maquinaria y se comprueba que tiene número de serie, sí lo tienes que poner. Si al final no lo pones y en un dado caso que la autoridad lo revise, sí puede ser un campo multable y solamente te van a cobrar lo correspondiente a la multa, que podría ser desde 2,100 hasta 2,860, y solamente te cobrarán ese dato inexacto por documento. Ahora, qué bueno que Adriana tocó este tema, porque en las multas nos dice, va desde 2,000 hasta 4,000. ¿Cómo se determina cómo así se va a pagar 2,000 o 4,000? Eso va a depender de cuántas incidencias tengas. Si tú eres repetitivo, por ejemplo, si es la primera vez que lo haces, seguramente te van a tocar los de 2,000 pesos. Pero si la autoridad ve que eres repetitivo, va a empezar a cobrarte las multas más altas. Entonces, digo, esperemos que no sea tan repetitivo. Lo que nosotros les comentábamos acá es, tenemos que revisar nuestros documentos, porque bueno, ya Adriana dijo, oye, y si no tengo el número de serie, ¿qué va a pasar? Ahorita ya me di cuenta en esto, pero ¿y los otros cómo van a estar? Ajá. Entonces, mientras la autoridad no te multe, haz los cambios que tú tengas que hacer. Es mejor rectificar un pedimento que tú negocies con tu agente aduanal, ajá, el costo, que te ponga el número de serie y listo. Ajá, ¿para qué? Para que cuando la autoridad venga y te revise, tú ya hayas arreglado el tema de los datos inexactos, si te faltó alguna información. Bueno, y bueno, lo que comentábamos, vamos a tocar un poquito más detallado el tema de infracciones y sanciones en el tema de comercio exterior, en el caso de que la autoridad me llegue a revisar. Tenemos el tema de o el taller, el básico de pedimentos de expedientes de comercio exterior. Este es para grupo cerrado, sin embargo, si les interesara y se pudieran acercar a nosotros, de pronto podríamos abrir el taller para, digamos que abierto, no para grupo cerrado, con un costo más accesible. Igual, es un costo de 5 horas. Aquí nuestra maestra experta Evelyn nos estaría hablando justamente cómo es la nomenclatura, etcétera. Perdón, estoy hablando de clasificación arancelaria y este es el de pedimentos. Perdón. En el taller de pedimentos de comercio y expedientes de comercio exterior, primero te enseñamos a cómo leer el pedimento. Digo, no es que seamos expertos tampoco, pero sí que sepas cuáles son los detalles que debes de tomar en cuenta y que tienes que revisar para que en medida de lo posible la gente no cometa un error. Porque es muy común poner un Incoterm FOB para operaciones aéreas o terrestres, cuando eso solamente aplica para operación
marítima. Ajá. Entonces, hoy ese campo de Incoterm es un campo multable. No le ponemos atención, debemos de tener cuidado con eso. Los expedientes de comercio exterior, ¿cómo los tenemos que armar? Eso va muy ligado al artículo 36 de la ley aduanera, porque me dice cómo debe estar armado mi expediente. Factura, lista de empaque, etcétera. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Qué responsabilidad tiene su agente aduanal? ¿Por qué yo tengo que revisar su trabajo? Porque aunque él es un responsable solidario, Patricia, tú tienes la responsabilidad de darles la información. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que revisar primero que la información que le estemos dando sea la correcta. El agente aduanal, una vez que despacha y que te entrega el expediente, pues va a decir, yo ya despaché, adiós. Pero ¿qué va a pasar si en 3 años después viene la autoridad y te dice, ¿te acuerdas de la operación que hiciste con tu agente aduanal 3 años atrás y que estaba incorrecto? Ah, pues ahora te voy a multar por eso. Entonces imagínate, 3 años atrás. Entonces el agente aduanal tiene la responsabilidad solamente de verificar la clasificación arancelaria y de ver que cumplas con las regulaciones no arancelarias y arancelarias. Pero la información viene de ti como importador. Tú le das la factura, tú le das la lista de empaque, tú le das el conocimiento de embarque, tú le dices qué mercancía es, si está hecha de acero, de plástico, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo les digo, en medida de lo posible, además, el agente aduanal no nos atiende propiamente un agente aduanal, el que nos atiende siempre es un ejecutivo. Y no es que no digamos que no saben, claro que sí, pero ellos se especializan solamente en algunas cosas y a lo mejor no le ponen atención a algunas otras. Al final son mis operaciones de comercio exterior. Yo debo de tener cuidado de ver que estén completas, de que estén correctas, de tener mis expedientes correctos y completos, porque la autoridad a la que le va a pedir la información es a ti. Bueno, Evelyn, no sé si quieras comentar algo más. Pues nada, muchas gracias. Y fíjate que hiciste una gran pregunta, pero sin embargo, yo creo que antes la autoridad no estaba tan incisiva como lo ha estado últimamente. Y tienes toda la razón, ¿por qué tendré yo que revisar lo que mi agente aduanal hizo, no? Sin embargo, como bien Diana nos comparte, pues al final de cuentas, la autoridad a la que va a determinar es a ti. Entonces, yo creo que al final, solamente sería como darle una revisada y la verdad es que confiar en lo que está haciendo bien. Seguramente si tú haces una revisión de tu pedimento y detectas cuál es el error, seguramente el error lo comete en el mismo campo. No es que tengas que revisar todos, ¿no? O que no confíes en su trabajo. Sin embargo, normalmente coinciden a repetir el mismo error. Entonces, al final, nada más lo revisas un par de veces y mantienes al final el antecedente de en dónde está habiendo el error. Y la siguiente operación ya no la vas a revisar toda, solo revisas tu operación en el cual ya sabes que te está generando un error. Pues gracias, no me queda más que agradecer su atención, esperamos que se inscriban al siguiente taller. Al final es un taller para que podamos tener pues las herramientas adecuadas para poder nosotros por lo menos saber nuestras áreas de oportunidad o en dónde estamos teniendo como una fuga de información o una falta de información y por lo menos tener en cuenta cuáles son nuestras obligaciones que tenemos ante la autoridad como importadores y exportadores. Gracias. Pati, en la ley aduanera está un apartado de las obligaciones del agente aduanal y obviamente también nuestras obligaciones como contribuyentes. En la ley aduanera podría revisar, por ejemplo, que nos dice que el agente aduanal es responsable de los trámites o gestiones aduanales siempre que actúe como agente aduanal. Doy un ejemplo de una revisión de Profepa, de estar en caso de un reconocimiento aduanero, revisar que las mercancías cumplan con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Cuando la autoridad lo determine, realizar o rendir un dictamen técnico, declarar bajo protesta, decir verdad, la dirección, el RFC del importador, del exportador,
que al final qué es lo que se presenta en el documento y por eso es que lo firma. Bueno, pues muchas gracias a todos. Aquí les presentamos, como les comentaba Evelyn, el taller del 21, que son auditorías preventivas de comercio exterior. Tenemos el taller de pedimento de expedientes de comercio exterior. Tenemos también lo de Incoterms, que ha sido uno de los talleres que más nos ha solicitado la gente. Incluso tenemos el video, si no lo quieren para cursos cerrados, para grupos cerrados, lo podemos vender incluso el taller, el video. Si tienen dudas, también con mucho gusto. Y tenemos el tema del Data Stage. No sé, alguien por ahí nos habían comentado cómo se tramita. Es algo muy fácil, rápido. También ya hemos dado pláticas gratuitas con el tema del Data Stage. Se tiene que ingresar el trámite directamente en la ventanilla de Hacienda. Demora más o menos, ¿qué te gusta? Solamente tener la matriz de seguridad, que es un documento que te dan aproximadamente 10 días una vez que ingresas el trámite, y después ya le pides a la autoridad y mes con mes te van a llegar todas las operaciones que realizaste, no nada más de un agente aduanal, sino por todas las aduanas, con todos los agentes aduanales que hayas trabajado. Incluso como un tema de seguridad, te puede servir para ver si alguien más está usando tu nombre o tu RFC para hacer importaciones en tu nombre. Eso es algo que, digo, ahora ya con todo este tema todo es posible de la inseguridad y bueno, hay tantas cosas que tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué hacemos? En este tema nosotros podemos ayudar a solicitarlo. ¿Qué hacemos? Pues vamos, ingresamos el trámite. Viene, cuando el SAT te da la información, viene como en un archivo TXT con códigos así medio extraños. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, bajamos la matriz, te la entregamos en un archivito de Excel para que sea muy amigable y tú lo puedas manipular o puedas tener las informaciones. Y la otra es, como Evelyn dijo hace ratito, bueno, estamos obviamente dando el taller de auditorías preventivas de comercio exterior, pero tú dices, ¿sabes qué? A mí no me interesa o no tengo el tiempo de aprender porque aporte, no tengo el personal, prefiero que tú vengas y que me hagas las auditorías. Te hacemos una auditoría, te hacemos un diagnóstico y te decimos, así está tu empresa, así es, creemos que debes de mejorar en esto, a lo mejor capacitar en la gente, pedir tu data stage, tu cuenta de gastos no están completas, tus archivos no están completos, el agente aduanal te está cobrando un chorro de dinero, estás pagando mucho de almacenaje, etc, etc, etc. Aquí ponemos que son las 49 aduanas del país, hasta que próximamente tengamos las 50 con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, aquí una pequeña presentación de lo que es Grupo CASE. En tema de comercio exterior, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo que te decíamos es hacer las asesorías y consultorías, capacitación de comercio exterior. Te podemos asesorar en temas de auditorías preventivas, asesoría fiscal y aduanera, revisamos tus cuentas de gastos. Si necesitas asesoría y consultoría en temas de programa IMEX, anexo 24, certificación en materia de IVA y EPS, certificación de OA y CITIPAT. Estas son unas de las capacitaciones que tenemos, que son Incoterms, clasificaciones arancelarias. Próximamente tenemos el tema de certificación de origen. Estaremos por ahí haciéndoles llegar la información. Ahora, si tú tienes o quieres implementar un departamento de comercio exterior y no sabes cómo, igual te podemos ayudar. Podemos ver en tu personal quién es el adecuado para que lleve esas operaciones o para que se haga cargo del departamento. Por último, decir que, bueno, además del tema de comercio exterior que ofrecemos en Grupo CASE, pues tenemos la otra parte que es capacitación y asesoría en implementación de normas ISO, como ISO 9000, 28000, 37000, OEA, ¿qué otras más tenemos? Bueno, tenemos el tema de talento humano, pruebas de antidoping, estudios socioeconómicos, tenemos también tema de reclutamiento de personal, en servicios médicos, o ahora nos gusta ofrecer mucho este servicio para que puedan dar continuidad con el tema de la NOM 035.
que es prevenir los riesgos psicosociales. Entonces, en este caso te decimos, ¿no crees que pudiéramos a lo mejor, si el personal tiene o salió alto en las pruebas de los análisis de la NOM 035, bueno, pues a lo mejor te mandamos al psicólogo a tus instalaciones para que hable con tu gente, o como un plus que le quieras dar a tus empleados, que estén bien alimentados, pues bueno, mandamos al nutriólogo también a tu oficina, la gente de alguna manera se empieza a alimentar mejor, tiene un poquito más de rendimiento en tu oficina, entonces al final todos ganamos. Tenemos las normas de protección civil, hacemos un diagnóstico, vamos a tu empresa, te decimos qué es lo que te falta, y bueno, si te faltan extintores, señalamientos, etcétera, también te ayudamos con eso. El tema de comercialización, tenemos tema de cómputo, línea blanca, ahora teníamos mucho auge con los cubrebocas, que ahora ya ha bajado un poquito. Tema de instalaciones de seguridad, cámaras, internet, bueno, tenemos todos estos servicios. Y bueno, nos gusta presumir que somos de las pocas empresas que tienen la ISO 37001. Estamos certificados en sistemas de gestión antisoborno. Y pues bueno, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Grupo CASE, generando riquezas. Ofrecemos servicios de asesoría, capacitación y soluciones empresariales siempre a la vanguardia y comprometidos con la mejora continua. Somos en México la primera empresa de asesoría y capacitación certificada en ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, y con registro de verificación de cumplimiento en la NOM 035. Ambas auditorías testificadas por la entidad mexicana de acreditación. Nuestros servicios, asesoría y capacitación en ISO, OEA, CITIPAT, seguridad patrimonial, comercio ético, normas oficiales mexicanas, IVA, IEPS, entre otras. Garantizamos la certificación en los tiempos planificados. En Grupo CASE nos volvemos parte de tu organización, combinando nuestro conocimiento con la experiencia en tu ramo, a través de una dirección y trato personalizado. Juntos, implementamos estrategias para atraer más clientes, controlar cada una de las áreas, generar soluciones de ahorro, hacer partícipes a tus colaboradores en las metas y objetivos, potencializando sus habilidades. Desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y operativas. Genera un ambiente laboral favorable en tu empresa a través del aprendizaje continuo. Grupo CASE. Somos agentes capacitadores con registro ante la STPS. Emitimos constancia de competencias laborales DC3 en los cursos y talleres en modalidades presencial, línea o híbridos. Desarrollamos contenidos conforme a las necesidades de capacitación que se requiere por la organización. Transferimos el conocimiento a través de reflexiones, ejercicios prácticos y dinámicos. Nos adaptamos al medio y al lugar. Consultas nutricionales, médicas y psicológicas que llegan hasta tu empresa. Invierte en la salud de tus colaboradores. Gana su lealtad por la empresa y genera utilidades, disminuyendo el ausentismo del personal, la baja productividad, el ambiente tóxico, derivados de una mala alimentación, problemas de salud, emocionales por ansiedad o por eventos traumáticos. Grupo CASE, tu mejor aliado en la salud de tu organización. Nuestros doctores, nutriólogos y psicólogos en modalidades presencial, línea o híbrido llegan hasta tu empresa o, si lo prefieren, asiste a nuestros consultorios. Realizamos diagnósticos y definimos el tipo de intervención para cada persona conforme al estado de su salud,